Amén. Bendito Padre Celestial, alabado, honrado y exaltado sea su santo y bendito nombre en esta mañana. Es con alegría y gratitud que sus hijos fieles, en cualquier lugar donde se encuentran, hemos venido, Señor, para adorar, para honrar a nuestro amado Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a nuestro Padre Celestial, la verdadera deidad del cielo, la verdadera divinidad. Gracias, Señor, porque has extendido la vida para tus hijos. Gracias porque has abierto tu mano y nos has alimentado, Señor, nos has cuidado. Gracias porque has extendido tu gracia perdonadora y salvadora para nosotros, para nuestras familias, nuestros hijos también. Oh Señor, hoy hemos venido a confesarte nuestros pecados, a suplicarte el perdón de ellos. Que no tengas en cuenta, Señor, nuestras debilidades, que alejes de nosotros nuestras rebeliones, que quites, por favor, de nuestra mente todo mal pensamiento, todo pecado, que perdone, Señor, nuestras actitudes negligentes o pecaminosas. Señor, en esta mañana, en los méritos de Cristo, por su justicia, por tu misericordia, te alabamos. Reconocemos en Cristo a nuestro Creador. Reconocemos, Señor, tu inmenso amor al colocar tu sello sobre tus hijos fieles que guardamos el santo sábado. Gracias, Señor, porque tu promesa es que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí está usted, Señor, en medio nuestro, a través del Espíritu Santo, a través de sus santos ángeles, para bendecirnos. A cada uno de sus hijos fieles hoy presentes aquí, bendígales, abrácelos. Quite, Señor, alguna enfermedad, algún dolor de nuestros cuerpos para poder presentar su palabra. Señor, que en esta mañana toda tristeza se vaya, que en nuestro corazón solamente haya alegría para poder adorar, que podamos, Señor, seguir adelante, reconociendo en Jesucristo a nuestro único y suficiente Salvador, reconociendo que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia, donde la gracia está a punto de cerrarse. Señor, usted nos ha acompañado hasta este día. Por favor, dejamos en sus tiernas manos de amor nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, las vidas de nuestros hermanos y familia que quizás se han alejado de ti, Señor, pero rogamos que les conserves la vida hasta que el Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado, los guíe al verdadero arrepentimiento y puedan nuevamente alegrarse con nosotros al adorar en el santo sábado. Todos los niños, Señor, que hoy han venido a adorar, usted bendígales, a los ancianos que están con nosotros igualmente, a los jóvenes, a los adultos, a las personas que están delicaditas de salud, fortalécelas, bendícelas y permítanos, por favor, espaciarnos en el estudio de su palabra, que sea el Espíritu Santo quien dirija nuestras voces, nuestros sentidos, que nos ayude a aprender, Señor, de nuestro modelo que es el Señor Jesucristo. Gracias por bendecirnos, por escucharnos, a cada familia aquí presente. Les ruego que los bendiga en sus trabajos, en su hogar, en sus hijos, en sus proyectos, que en este día nos podamos afianzar en la verdad y en el amor hacia el Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ay, me duele mi culo.
Bien, mis amados hermanos, nuevamente a todos ustedes deseándoles un feliz santo sábado. Es muy grato, hermanos, cuando los hermanos nos congregamos para adorar al Señor, para honrarle. Sí, es muy grato escuchar a los hermanos con alegría, con gratitud, venir a la oración para darle la honra y la gloria a Dios. Estoy saludando también a mi hermano Joseph. Hermano Joseph, un feliz santo sábado para usted y su linda familia allá en Nueva York. Dios lo bendiga. Esta mañana, mis amados hermanos, vamos a continuar con el estudio de nuestra escuela sabática. Hace unos días, hemos iniciado con el estudio del maravilloso libro, ¿verdad? Que se llama La palabra se hizo carne. Sí, en esta escuela sabática estamos analizando estos 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. 100 años desde 1852 a 1952, cuando había una sola verdad, una sola posición acerca de la naturaleza caída que tomó el Señor Jesucristo al venir a esta tierra. Ha sido para nosotros una gran alegría podernos espaciar en estos temas, en este tema tan interesante. Nos hemos propuesto estudiar el libro de tal manera que podamos afianzarnos en la teología del verdadero Cristo, para creer en ese verdadero Cristo, en ese Cristo que vino con naturaleza humana, en un cuerpo humano como el nuestro, con las mismas debilidades, pero que venció, dominó sus pasiones, nunca las cultivó para el mal. Y gloria a Dios por esa victoria en Cristo Jesús. El capítulo que estamos estudiando es la sección 3, ¿cierto? Aquí están mirando ustedes la pantalla, la sección 3, que es la época de la claridad. ¿La época de la claridad en qué? La época de la claridad en el concepto sobre la naturaleza humana caída de Cristo, ¿sí? La época de la claridad cuando la iglesia fiel, la iglesia adventista fiel, aceptaba y hablaba con una única voz, una sola posición respecto a la naturaleza caída de Cristo, ¿sí? Específicamente, estamos analizando el periodo anterior a la carta Baker. Ese periodo anterior a la carta Baker es el periodo de 1852 a 1894. Hemos avanzado en este estudio. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque en esta sección 3 que estamos estudiando, que es la época de la claridad en cuanto a la naturaleza caída de Cristo, estamos afianzándonos en este fundamento cristológico que nos enseña claramente la Biblia y el espíritu de profecía de que Cristo tomó la naturaleza caída como la de nuestra, como la de Adán después del pecado, y en esa naturaleza venció, en esa naturaleza obtuvo la victoria sobre la tentación, sobre Satanás, sobre el pecado. La primera parte que estamos analizando en estos días es esta, ¿verdad? Después de que terminemos de estudiar esto, vamos a ver la época de la confusión, cuando la iglesia ya cambió su posición y sacó otra voz, otra postura, otra enseñanza, otra cristología de un falso Cristo, que es la época de 1952 hasta nuestros días. Entonces es importantísimo, hermanos, que los adventistas historicistas nos afiancemos en la correcta cristología, en el correcto estudio del verdadero Cristo, en la doctrina de Cristo verdadera, para conocer a Jesús, para conocer quién es el verdadero Salvador nuestro, cómo vino, qué hizo, cómo venció. Entonces, el fundamento bíblico y inspirado que estamos colocando es bastante amplio, por eso vamos despacio, ¿verdad?
Repetimos algunas cosas, pero vamos despacio. De tal manera que cuando terminemos de estudiar esta época de la claridad, nuestros hermanos y yo y las personas que escuchan tengamos claramente definido en nuestra mente y aceptado que Cristo tomó la naturaleza caída como la nuestra. Y entonces íbamos a ver el error en el que está ahora espaciándose la Iglesia Adventista como corporación, la denominación. El peligro de todo esto, resumiéndolo, hermanos, es que la denominación adventista ha aceptado a un falso Cristo, a un Cristo evangélico, a un Cristo que vino cuando nació en esta tierra a tomar una naturaleza inmaculada, prelapsariana, no caída, ¿sí? Una naturaleza diferente a la que realmente él tomó. Entonces es un falso Cristo. Y ese falso Cristo no salva, no salva, no escucha. Entonces, por eso es que hemos ido despacio, porque queremos afianzar, como dice Juan 17:3, en conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, ¿sí? A quien Dios ha enviado. El mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que me dan a conocer, y las Escrituras nos dan a conocer al verdadero Cristo, al Cristo que vino con naturaleza caída, como la nuestra. Hermanos, después de que estudiemos esto, entonces estudiaremos la época de la confusión, la época de la apostasía doctrinal en la cristología, desde 1952 hasta nuestros días, cuando el adventismo se une con los evangélicos y cambian la doctrina pura por una doctrina evangélica y católica, y aceptan la doctrina de Cristo, pero de un Cristo evangélico, de un Cristo católico, de un falso Cristo. Y todo por el amor al todo esto te daré si postrado me adoras. Por la codicia de ser llamados iglesia y ser aceptados como iglesia en un estatus grande, ser llamados hermanos por los otros cristianos. ¿Cuánto resultado desfavorable ha tenido esta decisión, esta mala decisión de los dirigentes adventistas a partir de 1952? ¿Cuántos terribles resultados? Hasta el punto, hermanos, de estar abiertamente ya unidos a Roma, siguiendo las huellas del papado, reverenciando al papado, con el mundo dentro de la iglesia, en grave apostasía omega, rumbo a la perdición, cantando y bailando breakdance en los púlpitos, cantando música de Shakira en los púlpitos, enseñándole a los niños en las escuelas de iglesia la música mundana y haciendo todo tipo de prácticas deshonestas, torciendo la doctrina, llevando a la gente hacia la perdición. Por eso es que nos ha preocupado a nosotros estudiar esta parte, ¿cierto? Esta parte de la verdadera doctrina de Cristo. Entonces, hermanos, con este pequeño preámbulo, quiero ir directamente a la parte donde en la clase pasada nuestra hermana Ángela avanzó, ¿verdad? Recordemos que estamos estudiando el capítulo 9 del libro, el periodo anterior a la carta Baker. Y entonces hemos revisado cita tras cita desde 1852, donde la profeta de Dios, la hermana White, atestigua de mil maneras, de muchas maneras diferentes, que Cristo cuando vino tomó la naturaleza caída como la nuestra. Hemos revisado las citas año tras año a partir de 1852. En nuestra clase anterior logramos avanzar en las citas de 1875, 77, 79, llegamos hasta 1881. Llegamos hasta 1881 en nuestro estudio anterior de la escuela sabática, hace 8 días, con nuestra hermana Ángela. Entonces, miren, hermanos, nos faltan muy poquitos años para llegar a 1894, ¿sí? Vamos en 1881.
Nos faltan poquitos años para llegar a 1894, que es el periodo anterior de la Carta Baker. Después de esto, estudiaremos el contexto inmediato a la Carta Baker y seguiremos revisando, inclusive, después de 1894, que la Iglesia Adventista, los pioneros fieles, seguían hablando con una sola voz respecto a la naturaleza caída de Cristo, hasta llegar a 1852. Es muy interesante estudiar esto, hermanos, por eso queremos avanzar aquí. Voy a pedirle a mi hermana Ángela, que está con nosotros en el estudio, ¿verdad? Amén. Está también acá la hermanita Mónica, está la hermanita Argenis. Quiero pedirles a nuestras dos hermanitas que tomen en este momento la voz, el liderazgo de esta clase para que sigamos, por favor, estudiando y leyendo y compartiendo y pidiéndole la opinión a los hermanos, haciéndole leer a los hermanos, pidiéndoles el concepto y quizás, hermanos, haciendo puntualizar de tal manera que esto de verdad se convierta en una clase de escuela sabática. Hermanita Ángela, entonces le voy a pedir el favor que su merced termine de leer esta partecita de aquí de 1881, ¿cierto? Y avance hasta 1884, ¿sí? Avance usted desde 1881 hasta 1884. Y luego vamos a pedirle a nuestra hermanita Argenis que continúe desde 1885, unos añitos luego, unos añitos después. Entonces, hermanita Ángela, aquí quedaría la parte donde dice, el infinito descendió. Allí ubíquese, por favor, para que con la ayuda de Dios usted pueda leer y pueda tomar entonces la parte de esta clase. Adelante, hermanita. Sí, hermanos. Bueno, el Señor los bendiga. Feliz Santo Sábado para todos. Em, Vamos a continuar donde quedamos. Y me gustaría, mis hermanos, leer la última cita que leímos, porque hay algo que me llamó mucho la atención. Esta es la última cita. Se me perdió aquí. Dice, el Redentor entendió perfectamente las necesidades de la humanidad. El que condescendió, no está como recortado aquí. Un momento, yo esto la pongo más corta, más pequeña la letra. El que condescendió a tomar sobre sí mismo la naturaleza del hombre. ¿Sí? ¿Y qué naturaleza tenía el hombre cuando Cristo se hizo carne? Pues era la naturaleza caída que tenemos ahora. Esa era la única naturaleza. Entonces, Él condescendió a tomar sobre sí mismo la naturaleza del hombre. Estaba informado de las debilidades. Al tomar la naturaleza del hombre, Él estaba informado de todas las debilidades que nosotros tenemos del hombre, las debilidades del hombre. Cristo tomó sobre sí mismo nuestras enfermedades en la debilidad de la humanidad. Él necesitó buscar fuerza del Padre. Bueno, aquí echa por tierra la gran mentira de que Cristo él estaba exento de la caída, que él no tomó la naturaleza caída, sino la poscaída, ¿sí? No que él tomó la prelazariana, ¿sí? Entonces muchos dicen, no, pues muy fácil, Cristo venció porque él era divino, se aferró de su naturaleza divina y por eso él venció. Bueno, además él tenía una naturaleza no caída. Entonces, él necesitó ¿qué? Buscar la fuerza del Padre. ¿Y por qué necesitaba buscar la fuerza del Padre? No porque no
no estaba exento de la caída, porque estaba en peligro también de caer. Él estaba en peligro de ceder a la tentación, ¿sí? Porque él se enfrentó a las mismas tentaciones de Satanás que nosotros nos enfrentamos. Él tenía las mismas debilidades, las mismas pasiones y propensiones naturales que nosotros tenemos. Entonces, por eso él buscó la fuerza del Padre. Así como nosotros tenemos una provisión tan grande para poder vencer, él también tenía esa provisión y por eso él, al buscar la fuerza del Padre, él por eso venció. El infinito descendió por parte el infinito descendió por parte del Hijo de Dios para alcanzar la misma profundidad de la degradación y del dolor humano. Esta es otra manera de decir que Cristo tomó la naturaleza corrupta que nosotros tenemos. O sea, no, él nunca se corrompió, pero la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, él la tomó, porque hubieron muchas maneras como ellos lo dijeron. Sí, esto lo escribió el pastor Jaime White, ¿sí? En el año 1881. Entonces dice que uno participó de las mismas enfermedades que cercan a la naturaleza humana, anduvo en esta tierra. Entonces, Cristo, él participó de las mismas enfermedades que cercan a la naturaleza humana, ¿sí? A las mismas. 1882. Su obra fue en beneficio de la raza caída. Él asumió nuestra naturaleza. Tenía que asumir la misma naturaleza que tenían los habitantes de esta tierra, que tenemos nosotros, para poder comprendernos, para poder auxiliarnos, ayudarnos, compadecerse de nosotros. Seguimos con la majestad del cielo. No se mantuvo a sí mismo lejos de la humanidad degradada y pecaminosa. O sea, al decir que no se mantuvo lejos, es que no había simplemente una distancia entre él y nosotros al tomar una naturaleza no caída. Si él hubiera tomado una naturaleza no caída, pre-lazariana, él se hubiera mantenido muy separado de nosotros, pero él se hizo semejante a sus hermanos, como dice la palabra del Señor. Cristo descendió para tomar sobre sí mismo la naturaleza humana para que él pudiese alcanzar a la raza caída y levantarla. Bueno, de esa manera, él podía socorrernos, levantarnos, entendernos, ¿sí? Por eso él dice, Cristo descendió a tomar sobre sí la naturaleza humana. Por eso nosotros, como yo en algún momento le dije a alguien, si nosotros negamos la tercera persona de la divinidad y si muchos están negando la verdadera naturaleza de Cristo, están negando las claras palabras del Espíritu de Dios que descendió sobre la profeta del Señor. Están negando el espíritu de profecía. Quítese en el nombre de adventistas y váyase para donde los pentecostales, trinitarios, testigos de Jehová, presbiterianos, etcétera, etcétera, porque realmente están negando la palabra del Señor. No sé si algún hermano desea aportar algo sobre todos estos escritos que hemos estado leyendo. Algún hermano que tome la palabra y haga su aporte en cuanto a lo que hemos leído. Si han comprendido bien. Hermana Gabriela, ¿usted qué piensa de este último escrito que acabamos de leer? La familia López, cualquiera de los participantes de la familia López. Recordemos que esto es un estudio grupal, que todos hagamos los aportes, que si estamos entendiendo. Bueno, sigamos adelante.
Bueno, hermano, hay mucho ruido donde la hermana Gabriela, entonces no sé si algún otro hermano desee hacer un aporte. Nuestro hermano Jairo, nuestra hermanita Abigail, tenemos en el chat, tenemos 16 participantes, bueno, 16 conectados, aparte de los que se encuentran con nuestros hermanos. Dice, vamos a seguir entonces con la otra cita. Él renunció a la forma divina. Recordemos que ella siempre hizo énfasis en que Cristo veló su divinidad con la humanidad. Él renunció a la forma divina para que él pudiese tomar una forma a la distancia más apartada posible debajo de ella. O sea, se apartó tanto, tuvo una distancia tan grande, digamos, al renunciar a esa forma divina, se apartó tanto, que llegó a tomar una naturaleza caída, humana, ¿sí? De esa manera, dice acá, la Revian Herald, ¿sí? Esto fue un escrito de la Revian Herald en la página 533. 1883. Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre para que pudiese dejarle un padrón a la humanidad completo, perfecto, para que él pudiera ser un ejemplo completo y perfecto. Nuestra naturaleza caída tiene que ser purificada. ¿Sí? Entonces, este fue el ejemplo de Cristo, de que así como Él venció, nosotros también podemos seguir su ejemplo como nuestro ejemplo completo y perfecto. Él vino a demostrar el acerto de Satanás y obviamente que sigue, a pesar de lo que Cristo demostró en una naturaleza caída, la humanidad sigue predicando de que es imposible dejar de pecar, y así vamos a seguir pecando y que así Dios nos va a dar la salvación, nos va a dar la vida eterna. Entonces, aquí este texto es muy importante también. Jesús tomó sobre sí mismo, ¿sí?, la naturaleza del hombre para que pudiese dejarle un padrón a la humanidad, ¿sí?, para que pudiésemos tomar su ejemplo. Hermanita Ángela. Hermana Ángela. Sí, hermano. Hermanita Ángela, gracias. Permítame, en la cita anterior, escúchame que no le hice el comentario antes. Esa cita que está ahí resaltada, hermanita Ángela y hermanos, aparentemente puede traer alguna confusión. Cuando dice la hermana Huay en la Review Herald del 22 de agosto de 1882, dice, él, refiriéndose a Cristo, renunció a la forma divina para que él pudiese tomar una forma a la distancia más apartada posible debajo de ella. Algunas personas podrían entender mal esta cita y creer que Cristo, cuando vino a esta tierra, dejó de ser Dios, porque allí dice, él renunció a la forma Se divina. le fue la señal al hermano. No sé si los hermanos lo están escuchando o seré yo la que no tengo señal. Hermanitos, Hermano Carlos. Estoy escuchando bien, hermana. Yo lo estoy Hermano escuchando Carlos. bien. bueno, Sí, estoy escuchando bien. muy bien, Hermano hermanita Carlos, Ángela, sí. Lo que hermanita pasa, Ángela, hermano, es que usted ha tenido mala señal y se le ha ido la señal por momenticos. Entonces no bueno, le terminamos de escuchar bien. está bien, bueno, aunque algunos dicen que han estado escuchando bien. Bueno, voy a retomar entonces. Para los hermanos, esta cita que está aquí a final de 1882, resaltada en un cuadro, dice, él renunció a la forma divina para que él pudiese tomar una forma a la distancia más apartada posible debajo de ella. Esta cita podría
traer un poquito de confusión y ha traído confusión a algunos que están enseñando con esta cita que Cristo cuando vino a esta tierra dejó de ser Dios, que dejó de ser Dios, cuando dice la cita que él renunció a la forma divina. Pero hay que hacer la claridad de Claro, que Cristo nunca dejó de ser Dios, porque Dios es eterno, y allí está claramente dicha la palabra, ¿no? A la forma divina, a la forma. a la forma divina. ¿Y cuál era la forma divina de Cristo antes de venir a esta tierra? ¿Cuál era la forma divina? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, ¿cierto? Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Cristo en la eternidad no tenía la forma humana, tenía una forma divina, que para nosotros es un misterio desconocido saber qué forma divina tenía Cristo, qué forma divina tiene el Padre, qué forma divina tiene el Espíritu Santo. Lo que sí es claro es que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, tienen forma divina y tienen personalidad. Y la Biblia habla claramente de que el Padre tiene ojos, el Padre tiene cabello, el Padre tiene manos, el Padre tiene pies, el Padre tiene rostro, y de esa manera tiene atributos personales. Pero allí dice que Cristo renunció a la forma divina, al cuerpo divino, por así decirlo, ¿sí? Al cuerpo, a la forma externa divina, y tomó la forma humana, tomó el cuerpo humano. Dios se hace hombre. De esa manera, Cristo no renunció a ser Dios, sino que renunció a la forma divina, tomó el cuerpo humano del hombre, vivió con nuestra carne y de esa manera dice que renunció a la forma divina para que él pudiese tomar, note, una forma a la distancia más apartada posible debajo de ella. O sea, Cristo renunció a la forma divina y tomó una forma humana, apartada de la forma divina. Esa claridad quería hacerla nada más, hermanita Ángela. Siga por favor usted. Si hay Sí, hermano. algún comentario de los hermanos, si está claro o si todavía queda alguna duda, por favor. Sí, hermano, él renunció a todo su esplendor divino. Por eso ella enfáticamente dice, veló su divinidad, ¿sí? Con el disfraz de la humanidad, con la humanidad. Porque como cuando nosotros nos colocamos un disfraz, entonces, pero por debajo seguimos siendo nosotros, ¿sí? Seguimos siendo, yo seguiré siendo Ángela, así me coloque un disfraz encima. Pues él siguió siendo divino y como dice el hermano Carlos, sí es muy bueno, gracias hermano Carlos, poder explicar, digámoslo así, aclarar este escrito, que no sea mal comprendido, porque Cristo nunca dejó de ser divino. Si Cristo hubiera dejado de ser divino, entonces Él no sería Dios, no sería eterno, ¿sí? Pero Él es eterno, tanto allá en el pasado como en el futuro seguirá siendo eterno. Hermano Jairo, no le escuchamos, no tiene señal. A ver, se le escucha entrecortado, hermano Jairo. Ana Ángela. Ay, ay, ay. ¿No me escucha? Bueno, esperemos que se le arregle la señal a nuestro hermano Jairo para que pueda hacer su aporte. Bueno, hermana, yo quiero decir que... Aló, hermana. Sí, sí, está bien, estamos escuchando. Bueno, lo que sucede es que el Señor Jesucristo, la parte celestial no la usó, pero Él siempre la tenía, ¿no? Sí, Entonces, claro. él cuando se hizo hombre, Él siempre usó la parte humana, pero no en donde Él usa la parte de celestial. Entonces,
no puede ser nuestro Salvador, ¿no? Bueno, tristemente no escuchamos bien a nuestro hermano Jairo, pero le catamos la Una- idea un de pequeño, que Cristo bueno, nunca utilizó su poder divino Se para escucha poder muy vencer. enredado. Sí, es más, para ah, hacer un milagro. me gustaría comentar. Sí, adelante, hermano José. Feliz Santo Sábado para todos. Amén, igualmente. En referencia a Jesús, pues, acaba de decir que Jesucristo nunca usó el poder divino. Yo no le usaría la palabra nunca, porque Jesucristo sí usó su poder divino al perdonar pecados. Cuando perdonó pecados, los perdonó siendo Dios. O sea, esa palabra cuando él perdonó pecados en varias ocasiones Hermanos, ¿me están escuchando? y también, Sí, estamos escuchando. sí se escucha. Y también, aparte de, Hermano, Estamos hermano escuchando José, bien. Sí, está hermano bien, José, hermano ¿nos José. puede explicar un poquito más atrás que se le fue la señal? Adelante, sí, hermano José. muchas gracias. Lo que yo estaba diciendo, que siempre he recalcado, lo que yo voy a decir ahora mismo, siempre lo he defendido y lo he recalcado, que en este caso no se puede usar la palabra nunca, porque nunca significa nunca, jamás, nunca. Pero yo sí puedo decir que Jesucristo usó su poder divino como Dios en dos cosas. En varias ocasiones perdonó pecados y nosotros sabemos que solamente Dios puede perdonar pecados. Ahí no puede entrar la palabra nunca. En otra cosa que no puede entrar la palabra nunca es que él aceptó adoración de los hombres. Y el único que acepta y se le puede adorar es a Dios. Acordémonos cuando Tomás se arrodilló y le dijo, Dios mío, Señor mío. Él nunca le dijo a Tomás, Tomás, levántate, no te arrodilles delante de mí. También en varias ocasiones, no solamente Tomás, sino que otras personas se arrodillaron delante de él y él nunca los reprendió, diciéndole, levántese, no lo haga. Entonces, la palabra nunca aquí no aplica, porque Jesucristo sí usó su poder siendo Dios al perdonar pecados, porque le dijo, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. O sea, como queriendo decir, yo soy Dios, y para mí es lo mismo. Yo soy Dios, y para mí decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, o levántate, yo soy quien soy, y yo puedo hacer lo que yo quiera y decir lo que yo quiera. Entonces, ¿sabes qué? Levántate y anda y camina. Entonces, no usó el poder como Dios en la tentación en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, y la Biblia solamente sobresalta esa ocasión donde fue tentado en el desierto, mas no significa que solamente en esa ocasión fue tentado. Él fue tentado toda su vida, como cuando fue arrestado y le dijo a Pedro, Pedro, guarda esa espada. ¿Tú no crees que si yo le pido a mi padre que mande legiones de ángeles? O sea, él quiso decir, si yo quiero, Pedro, puedo salvarme yo soy Dios, yo no necesito ayuda de ustedes. Entonces, Jesús sí usó su posición divina, no para beneficio personal, pero para beneficio de nosotros mismos, al perdonar nuestros pecados y a nosotros, bueno, las personas reconociendo que era Dios, lo adoraron. Gracias. Gracias, hermano José, por la aclaración. Sí, cuando Hermanita hablamos Ángela. nunca, como usted ya lo, un momentico, hermano Carlos,
Cuando hablamos nunca, usted ya lo aclaró, que es para poder vencer la tentación, ¿sí? Adelante, hermano Carlos. Sí, precisamente, hermana Ángela, gracias y gracias al hermano Joseph por ese aporte claro, ¿cierto? Él ha sido claro Sí, en decir que Cristo no dejó de ser Dios cuando vino a esta sí, tierra, así como lo dice la cita. Él usó su divinidad en esta tierra para perdonar pecados, ¿cierto? Como Dios que es, divino, revestido de humanidad. Pero él ha hecho claridad en que Cristo nunca usó su divinidad para poder vencer la tentación ni el pecado. Porque si Cristo hubiera usado su poder como Dios para vencer la tentación y para resistir al diablo, pues entonces nosotros estaríamos en desventaja. No tendría claro. sentido, no tendría sentido pues de que Cristo diga, así como yo he vencido, si venció como Dios. Pero gracias a Dios que estamos haciendo claridad acá y las citas nos han aportado fundamentos también y los comentarios de que el Señor usó su divinidad, sí, pero nunca la usó para vencer la tentación. Nunca usó su divinidad para vencer el pecado. No, el Señor usó su divinidad para perdonar pecados, ¿cierto? Para perdonar pecados, que es un atributo que solamente, o una función que solamente la puede realizar Dios. Adelante, hermanita Ángela, y muchas gracias, hermano Joseph. Gracias a los hermanos. Hermano Hermano Jairo, Jairo, si la sí, pregunta hermano, está respondida, pues no Sí, sé si hermano, tiene algo. es correcto lo que el hermano Joseph dice. De pronto yo quise Así, decir que no lo usó en el sentido como cuando lo apresaron, cuando tenía bueno, que iban en se me contra entonces de nuestro él, y hermano él Jairo nunca no usó tiene señal, el no tiene poder una buena divino señal hoy. para Muy bien, entonces sigamos eso, ¿no? con la próxima cita Entonces, para darle paso a... no está correcto lo que el hermano Joseph explica. Así es, y estamos todos en la misma línea. Bueno, así debemos de estar todos si nos consideramos adventistas e historicistas. Dice, porque el Hijo de Dios, bueno, no sé ya si la hermana Argenis o la hermana Gabriela puedan continuar de la próxima cita. Leo esta cita para darle espacio a nuestras hermanas que quieran seguir apoyándonos con la lectura. Porque el Hijo de Dios se ligó a sí mismo a la debilidad de la humanidad. Esto lo escribió la promesa del Señor, ¿sí? En, en los señales de los tiempos en esta revista. Entonces, porque el Hijo de Dios se ligó a sí mismo a la debilidad de la humanidad. Si él tuvo las mismas debilidades, es obvio que debía de tomar la vida, porque él se ligó a nuestras debilidades. Por eso él se apropió del poder del Padre para poder vencer. Él no utilizó su propio poder para vencer, como dijo ya nuestro hermano Joseph y nuestro hermano Carlos. Él hubiera tenido una ventaja sobre nosotros y entonces tuviéramos la excusa de decir, como dicen muchos, sí, es que Cristo venció muy fácil, porque Él era divino y Él tomó el poder divino para vencer. Y eso nunca, esta palabra nunca, sí cabe aquí, ¿sí? En el tema de que Él nunca se apropió de su poder divino porque Él vino a tomar una naturaleza caída con nuestras mismas debilidades y sabía que existía un gran peligro, que Satanás lo iba a tentar poderosamente para hacerlo caer, pero él en ningún momento descuidó la comunicación con el Padre, si era ese poder de vencer, para darnos ese ejemplo de que nosotros también íbamos a recibir ese poder, esa misma provisión que fue hecha para él. Entonces, adelante, hermana Argenis o hermana, bueno, no sé cuál otra hermana irá a seguir desde acá en adelante.
Le falta una, hermanita, la de 1884. Yo empiezo con 1885. Ok, bueno, dice, en la expiación está envuelto el gran misterio central del Evangelio. Dios manifestado en la carne, la divinidad cargando la simiente de, bueno, aquí la letrica, permíteme, yo la pongo un poquito más grande que no la veo bien. Gracias, hermano. En la expiación está envuelto el gran misterio central del Evangelio. Dios manifestado en la carne, la debilidad cargando la simiente de Abraham. ¿Sí? Entonces, aquí, Carlos o alguno de los hermanos que quiera ayudarnos a explicar este escrito que escribió Wagoner en la Revianjera. Bueno, muy bien, hermanita Ángela. Muchas gracias por su aporte. Aquí, la profeta de Dios dice claramente, ¿no? Que cuando el Señor hace la expiación, allí hay un misterio, entre comillas, el misterio central del Evangelio. ¿Y cuál es el misterio? Que seguirá siendo un misterio y que nosotros no podemos entrar a especular, a decir en qué momento sucede, en qué momento Dios se une con el hombre. No, el misterio es que Dios se manifestó en la carne. El misterio es que Dios se hace hombre. No es que deje de ser Dios y ahora sea 100% hombre, totalmente hombre, solo hombre. No, es que la divinidad se reviste de la humanidad. Jesús sigue siendo Dios, pero ahora toma la forma humana, nuestra sangre, nuestro cuerpo, un cuerpo humano como el nuestro, y en ese cuerpo vence la tentación dependiendo del Padre. Dios manifestado en carne será siempre el misterio del Evangelio. La divinidad cargando la simiente de Abraham, o sea, la divinidad cargando la naturaleza humana caída, como la de Abraham. Eso es lo que realmente quiere decir. Cuando la palabra de Dios se refiere a la simiente de Abraham, se refiere a la descendencia de Abraham que fueron pecadores. El mismo Abraham mintió, el mismo Abraham pecó, el mismo Abraham cometió adulterio acostándose con Agar, su sierva, tratándole de ayudar a Dios a cumplir la promesa. Obedeció la voz de su esposa para acostarse con la sierva y traer descendencia. Eso es pecado. Dios se enojó por eso. Cuando Abraham mintió ante Faraón, igual pecó. Entonces, al decir que tomó la simiente de Abraham, quiere decir la simiente o la naturaleza de Abraham caído, de una naturaleza caída. Hermanita Argenis, adelante, por favor, siga usted. Gracias, hermano Carlos. Muy buenos días, hermanos. Un feliz santo sábado para todos. Amén. Buenos días. Igualmente, hermanita Argenis. Un feliz santo sábado para usted y los hermanos que se acaban de conectar. Amén. Bueno, vamos a empezar en Sí, hermano, ¿alguien va a hablar? Siga, siga, hermanita, Bueno, adelante. en 1885 ya han transcurrido, empezamos en el año 1852 a 1885, han transcurrido 33 años, ¿no? De esta recopilación de los escritos de 33 años del Espíritu y Profecía, y siguen siendo con la misma unidad. Entonces se me fue. En la misma unidad de la fe, con la misma, no hay cambios en el Espíritu de Profecía en cuanto a la concepción de la naturaleza humana del Señor.
En 1885, en Signos de los Tiempos, el Espíritu de Profecía dice, Él condescendió en tomar sobre sí mismo la debilidad y la enfermedad de la naturaleza humana. Él condescendió en tomar sobre sí mismo la debilidad y la enfermedad de la naturaleza humana. La palabra condescender, a mí siempre que yo leo algo, me gusta buscar los significados porque le ayudan a uno a la comprensión del texto. Si yo busco el significado de condescender, vamos a encontrar sinónimos como consentir, transigió, algunos aparece como tolerar, aunque pues esa no me gusta mucho, pero lo que es transigir y consentir. El Señor Jesús transigió, el Señor Jesús consintió en tomar sobre sí mismo la debilidad y la enfermedad de la naturaleza humana. Cuando se busca el significado, dice que cuando alguien condesciende, transige o consiente, leímos un texto de la Biblia donde decía que en ese concilio celestial que hubo para el trazado de este plan de salvación, el Espíritu Santo influyó para que fuese el Señor Jesús quien aceptara, condescendiera en tomar sobre sí mismo esa naturaleza humana y caída, ¿no? Que eso conllevaba aceptar también tomar las debilidades y las enfermedades de la naturaleza humana. El Señor Jesús lo aceptó por amor, como lo debió también aceptar el Padre cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. No sería algo fácil, como no lo es para nosotros, tomar a veces decisiones con respecto a nuestros hijos, que nos duele, pero que hay que tomarlas. El Señor Jesús condescendió por amor a nosotros. No sé, hermano Carlos o hermanos, habrá algo para ampliar este texto. Vamos a esperar a que algún hermanito, si tiene algún comentario al respecto, ¿no? Sobre el hecho de que el Señor Jesucristo haya condescendido a tomar sobre sí mismo la debilidad y la enfermedad. No sé si el hermano Joseph, hermanita Gabriela, hermano Jairo, alguno de los hermanos quisiera opinar. Aquí tengo en la lista a las personas que están conectadas. Está la hermana Dayana, a quien saludo especialmente. Un feliz santo sábado. Está Estefanía, está el hermano José, Moniquita, la hermana Moniquita, la hermana Zoraida. Cuando decimos que Él condescendió sobre sí mismo tomar dos cosas, debilidad y enfermedad de la naturaleza humana. ¿Cómo lo entendemos, hermanitos? Pues hermano, siempre lo hemos venido entendiendo en el hecho de que siempre hemos repetido, llevaba la raza humana 4.000 años, ¿no? 4.000 años de degradación por causa del pecado. Y también hemos aprendido que el pecado causa daño físico en nuestro cuerpo, causa daño en nuestra parte mental, espiritual. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Por eso se habla de cargar una simiente, ¿no? Todo lo que vino de Abraham para acá. El hermano
Abraham pecó y está registrado todas las veces que pecó al haber practicado la poligamia, al haber mentido diciendo que Sara no era la esposa y muchas otras cosas más que están registrados. Y de Abraham para acá, todos los que vienen en esa línea de descendencia, hasta llegar al Señor Jesús por parte de la Madre humana, María, pues eso se va transmitiendo de generación en generación y transmite debilidad. Es la parte donde dice que enfermedad, pues la Biblia no registra que el Señor Jesús estuviese enfermo. Más adelante también hay otra parte donde habla de ese mismo término, de la enfermedad. Esa parte sí me gustaría, hermano, que también nos la ampliara. Bueno, hermanitos, gracias. Se vuelve muy interesante analizar esta cita cuando nosotros entendemos el Rey del cielo, el Creador, a quien todos los santos ángeles continuamente le alaban, es el Hijo de Dios. Él acepta, decide volverse humano y no un humano inmaculado, no, tampoco un humano lleno de pecado, no, sino un humano con un cuerpo débil, debilitado por 4000 años ya, desde el Edén hasta que él nace, 4000 años de degeneración de la raza humana. Ya para la época de Jesús, las personas no vivían los 800, los 900 años, los 965 de Matusalén, los 930 de Adán, no. Ya para la época de Jesús, por ejemplo, las personas no vivían tantos años. Si ustedes hacen memoria de las personas que estuvieron allegadas a Jesús, cercanas a Jesús, digan hermanos, hermanitos, ¿qué promedio de vida tenían las personas que convivieron con Jesús aproximadamente? ¿De dónde podemos tomar el dato y qué promedio de vida podían tener esas personas? Opinen, hermanos. Yo diría que por los 60, pensaría que 60. Hermano Joseph, muy bien, gracias por su opinión. El hermano Joseph dice que 60 más o menos el promedio de vida. Hermanitos, ¿alguien más tiene una opinión diferente? Pues Pongámonos, hermano, dice que después del diluvio, el Señor dijo que no serían más los años más de 120, ¿no? Y hoy pues uno ve gente que llega hasta los 90, no es el promedio, ¿no? El promedio se está ahora en 80, pero sí hay gente que hay puntos geográficos en la Tierra donde las personas están llegando hasta 120, con un estilo de vida, con un medio geográfico especial, con un tipo de alimentación, pero que pasen de 120, ya eso es casos súper extraños. está bien, hermanita. Una, perdón, un pequeño aporte. Referente a lo que la hermana acaba de decir, yo pienso que cuando Dios dijo 120, no es de que el hombre de ahí para acá iba a durar hasta los 120, sino que son 120 años que Noé pasó armando el arca, hablándoles, o sea, que 120 para esa humanidad que les quedaba, como quien dice, 120 años les doy de gracia para que ustedes se arrepientan y puedan vivir. No es de que de ahí, del diluvio para acá, la humanidad iba a vivir un máximo de 120. Yo lo entiendo de esa manera, no sé. Está bien, hermano, gracias. Sí, exactamente. Al Señor cuando se comunica con Noé, ¿no? Y le dice, pues, que ha tomado la decisión
de destruir la raza humana por el pecado, porque su pensamiento es continuamente el mal. Mas serán sus días 120 años. Significaba que desde ese día, el bebé que nacía máximo podía vivir 120 años. Sí, creo que hay claridad. No se refiere, digamos, al promedio de vida, sino a la edad máxima que podía tener una persona que desde ese día iba a nacer. Pero la pregunta es, eh, ¿cuál era el promedio de vida aproximado de las personas que vivieron en tiempos de Jesús? Bueno, Juan, uno de sus discípulos, uno de los discípulos de Jesús, quizás la Biblia no nos habla cuántos años tenía Juan cuando fue llamado por Jesús. A Juan, el Señor Jesús lo llama cuando él estaba ahí en la barca con Zebedeo, su padre, y al lado de Santiago, ¿no? Santiago y Juan, su hermano. Quizás era un jovencito. Y en el año 27, cuando el Señor empieza su ministerio, llama a Juan, que era un jovencito. Y las referencias bíblicas dicen que Juan es el último escritor bíblico, que por allá en el año 96 escribe el Apocalipsis, 96, 97. Y sorpresa para muchos, para mí fue una sorpresa saber en la historia que Juan primero escribe el Apocalipsis y luego escribe el Evangelio de Juan, ¿cierto? Bueno, será tema de otra ocasión. Pero si Juan, que era un jovencito en el año 27, por decir algo, podría tener aproximadamente, bueno, menos de 20 años, en el año 27, y vive hasta el año 97, pues del 27, pónganle cuidado, del 27 al 97 han pasado 70 años. 70 años. Y si Juan tenía menos de 20 años o máximo 20 años cuando fue llamado por Jesús, alrededor de unos, podría ser, ¿no? Estamos aquí aproximando, máximo unos 90 años, ¿cierto? Pero, ¿a dónde quiero llegar? Quiero decir que Cristo acepta, decide tomar sobre sí mismo esa debilidad de la naturaleza humana, del cuerpo humano, que ya no va a vivir los 120, ni los 130, ni los 800, sino un cuerpo débil. Y la enfermedad de la naturaleza humana no era que Cristo estaba lleno de lepra, ni de cáncer, ni no, sino que la naturaleza humana estaba enferma, estaba gimiendo por la degeneración. Y claro, la enfermedad de la naturaleza humana llevó a Jesús a cansarse, ¿sí? A tener sed, a tener hambre. Lo llevó a no poder inclusive soportar el peso de una cruz, hasta el punto de que tuvieron que buscar a Simón de Cirene, para que le ayude a cargar la cruz. Entonces la naturaleza humana que toma el Señor Jesús, el cuerpo humano, era un cuerpo debilitado, enfermo, no porque él haya violado las leyes de la salud, no, sino porque el pasar de los años, el pasar del tiempo había hecho que la raza humana se debilite y se degenere, se enferme de esa manera. Pero lo más maravilloso de esto es que el creador del cielo, el Rey de Reyes, nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Dios, acepta, condesciende, acepta humillarse, venir a nacer y tomar esa naturaleza así, caída, débil, enferma, todo por amor a la raza humana, todo por amor a nosotros, para podernos entender, comprender. Eso es lo maravilloso de esta cita, que Cristo, siendo Dios eterno con el Padre y el Espíritu Santo, disfrutando de todo el goce celestial, la alabanza de los santos ángeles en la eternidad,
ahora acepte tomar un cuerpo humano como el nuestro, con nuestras debilidades y enfermedades de la raza caída, de la raza humana, para podernos salvar y entender. Adelante, hermanita Argenis. Gracias, hermano Carlos, por las aclaraciones. Él dice, bueno, en signo de los tiempos, también continúa diciendo, Él dejó su trono en las cortes celestiales. Él dejó a un lado su manto real. Vistió su divinidad con la humanidad y vino a nuestro mundo todo marchito y dañado por la maldición para alcanzar al hombre donde éste estaba. Entonces el hermano Carlos nos acabó de mencionar algunas de las cosas que el Señor Jesús deja cuando toma este manto, cuando viste su divinidad con la humanidad. Dejar su trono en las cortes celestiales, dejar a un lado su manto real, dejar todo lo que allí significaba la presencia de Él en el cielo, cuando como jefe de los ejércitos celestiales estaban prestos a sus requerimientos, a sus órdenes. Aquí en este mundo, el Señor Jesús no vino más sino a sufrir todos los atropellos, todo lo que todo lo que Satanás pudo inspirarle al hombre para vengarse en él, por lo que él quería hacer, ocupar el espacio, el lugar del Hijo de Dios en el cielo, y no le fue concedido. Un mundo donde ya por estos 4000 años de pecado estaba bajo maldición, y lo hizo para alcanzarnos a donde estábamos. Esa parte es muy clara, para alcanzar al hombre donde éste estaba. 4000 años después, el hombre no estaba donde estuvo Adán cuando fue creado. Ya habían pasado todos estos años en donde la maldición del pecado se veía en el mundo. Entonces nos alcanzó a donde el hombre estaba después de 4000 años de pecado. No como están enseñando, porque la cita podría decir para alcanzar al hombre donde había estado, no donde éste estaba. ¿Puedo continuar con la otra, hermano? Hermanita, continúe. Bueno, él fue hecho al igual que sus hermanos, con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. Y esto lo corrobora la palabra del Señor en el texto que hemos leído y releído durante todos estos estudios, que es Hebreos 2:17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En el 2:14 dice que él participó de lo mismo, de carne y sangre. Entonces, él fue hecho al igual que sus hermanos. Y cuando dice él fue hecho, pues pueden tomarlo algunas personas para hablar de que Jesús fue creado, pero acá se está refiriendo es a su naturaleza humana. Fue hecha al igual que sus hermanos. Y ya tenemos también muy claro lo que son las susceptibilidades mentales y físicas, a las cuales el Señor Jesús aceptó en su humanidad y que no son, no las llamamos no malas, no perversas, sino naturales, ¿no? Biológicas. El sentir la alegría, el poder disfrutar de la naturaleza, la alegría que produce tomar un alimento sano, el cansancio, el agotamiento, el sueño. Todas esas son las susceptibilidades con las cuales nosotros venimos, y que el Señor Jesús también las recibió y las controló. Nunca llegaron a convertirse en depravadas.
Pasamos a otro año, 1886. Cristo se humilló a sí mismo en la humanidad y tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que Él pudiese ser una piedra de apoyo para la raza caída. Entonces, en repetidas ocasiones se nos ha instruido en lo mismo. El Señor Jesús no podría ser nuestro apoyo si Él no hubiese condescendido hasta donde condescendió en humillarse a tomar esta humanidad. En alguna parte leímos que si hubiese tomado la naturaleza de un ángel, hasta eso era motivo de que Él se rebajara, no sino en su misma condición de naturaleza. Pero aceptó la del hombre. Cuán amor infinito aceptar, tomar esta naturaleza y la caída, no la de antes de caer, para que Él pudiera ser nuestro apoyo, como lo dice en Hebreos, para que Él pudiese entendernos, podernos socorrer. Cristo con su largo brazo humano rodea la raza caída, mientras que con su brazo divino Él se aferra del Todopoderoso, uniendo así la tierra con el cielo y uniendo al hombre caído y finito con el infinito Dios. Entonces es una hermosa figura donde el Señor Jesús está en el centro, con su brazo humano, como humano que estuvo acá en la tierra, rodea a la raza caída y nos une con el cielo, mientras que con su brazo divino, como Dios, que no dejó de ser Dios, se aferra al Todopoderoso y de esa manera nos une también al cielo y al Padre, Dios Todopoderoso. Entonces, Él está en el centro, Él es nuestro mediador. Es el único que puede dársele ese título, mediador, representante de nosotros, y no puede ser otro ser humano. Bueno, pasamos a la siguiente que dice, Él se compadeció de tal manera de la raza caída, que Él dejó a un lado su manto real, dejó las cortes del cielo, las cortes reales del cielo, y bajó a este mundo de polución y pecado. Tomó sobre sí mismo la forma humana. Cuando dice que se compadeció de tal manera, esa expresión de tal manera, así como cuando dice el Evangelio que el Señor amó de tal manera al mundo, ese de tal manera quiere decir que para nosotros es quizás incomprensible ese grande amor y esa grande compasión que deja a un lado su manto real, deja todo lo que significaba su presencia en el cielo y baja a un mundo de polución. Polución quiere decir contaminación, un mundo de pecado. Toma sobre sí mismo la forma. Y ya hemos hablado de que cuando dice la forma no es solamente se está refiriendo a que haya tomado la forma de hombre, pero que en el interior no había aceptado las susceptibilidades físicas y mentales que significaba tomar la humanidad después de 4000 años de pecado. Así es de que el amor de Dios, el amor de su Hijo hacia nosotros es de tal manera que cuando lo lleguemos a comprender en toda su dimensión, nuestra vida no puede ser la misma. Ana Genesis. Cristo, señora. Sí, hay que hacer claridad cuando este texto habla de la forma humana, porque muchos podrán decir, sí vio,
Cristo solamente tomó la apariencia humana y ya, solamente eso. Pero los que afirman la naturaleza combinada de Cristo, después de la caída solo tomó la forma humana, pero que la espiritual era antes de la caída, pueden pegarse de este texto. Pero también tenemos muchos escritos más donde ella dice que tomó las dos, la forma física y la espiritual, la interna también, que es la espiritual. Gracias, hermano. Bueno, viene la de Cristo vio que el hombre se había vuelto tan débil por la desobediencia que él no tenía sabiduría o fuerza para alcanzar al testarudo adversario. Y esta es la razón por la cual el Hijo de Dios tomó sobre sí mismo la naturaleza humana. ¿Qué vio el Señor Jesús? Que la raza humana había llegado a un punto donde se es tan débil por la desobediencia, por la transgresión a la ley de Dios, por el pecado. Cuando la humanidad ha transitado por todos estos años, ya no son 4.000, ya nos acercamos a los 6.000. Una raza humana totalmente débil. Esa debilidad nos imposibilita para hacer frente a ese testarudo adversario. Cuando le dice testarudo, ¿qué es testarudo? Una persona que, para mí testarudo es una persona que aunque ve que no va a poder, no está bien continuar, lo va a seguir haciendo, va a seguir en la lucha, porque Satanás sabe que está perdido. Pero la única ambición tal vez que tiene ahora es que no se quiere perder solo, se quiere ir con todos los que más pueda llevar. Y el Señor vio eso, que esta debilidad no nos iba a poder permitir vencer al adversario. Y por esa razón es que Él dice, por la cual el Hijo de Dios tomó sobre sí mismo la naturaleza humana, para hacer, como decía en la cita anterior, ser nuestra piedra de apoyo para la raza caída, para demostrarle al universo, porque no solamente al mundo, es al universo, que la ley de Dios es tan sagrada que no se puede cambiar, pero que también se puede llegar a esa perfecta obediencia por el poder y por la justicia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si hay algo más para ampliar, los escucho. Hermanita Argenis, solamente para resaltar acá la manera en que la hermana Joahí se refiere a Satanás, ¿no? Testarudo adversario. No falta el que leyendo esta cita salga a decir, es que la hermana Joahí estaba hiriendo, estaba ofendiendo, estaba atacando, estaba usando un lenguaje de agresividad innecesario. A las cosas por su nombre, ¿sí? Pero aquí, para resaltar, es que Cristo era consciente de que iba a tomar una naturaleza, un cuerpo débil, débil. Y ese cuerpo débil se había debilitado por la desobediencia de casi 4.000 años desde el Edén. El hombre por sí mismo no tenía ni sabiduría ni fuerza para vencer a Satanás. Cristo, diríamos, ¿no? Arriesgó no solamente su vida, sino la vida de la humanidad, de toda la humanidad,
al tomar esa misma naturaleza, ¿no? Sin fuerza, debilitada, pero gracias a Dios que lo logró. Y la muerte de Jesús en la cruz sin pecado, su vida sin pecado y su resurrección de la muerte es una victoria para el cristiano, una realidad, es una esperanza, ¿no? Llena nuestras vidas de consuelo. Sabemos que nuestro hermano mayor ya tomó mi lugar, venció en mi lugar, estando en mi carne, ya recorrió el camino y ahora Él puede ayudarme, puede entenderme, puede comprenderme y me puede dar el poder, ese mismo poder para vencer. Es una gran alegría, hermanita. Gracias, hermano. Vamos a otro texto de la Review and Herald de 1887. Dice, él podía haber ayudado podía haber ayudado su naturaleza humana a permanecer firme contra las incursiones de la enfermedad, derramando de su naturaleza divina vitalidad y vigor sin decaimiento a la parte humana. Entonces lleguemos hasta aquí y luego continuamos. ¿Quién podía haber ayudado su naturaleza humana a permanecer firme contra las incursiones de la enfermedad? El Señor Jesús, aquí en este texto nos está diciendo de sus dos naturalezas, naturaleza humana y su naturaleza divina. No dejó de ser Dios. Vistió su humanidad, su divinidad de humanidad. Y él podía haber hecho que contra esa naturaleza humana caída y afectada por esta depravación de 4000 años, no entrara contra él, no hubiera incursiones contra él de la enfermedad, de la debilidad. Y lo podría haber hecho, derramando divina vitalidad y vigor sin decaimiento a la parte humana, pero no lo hizo. Dice, pero él se humilló a sí mismo hasta la naturaleza humana. Cuando el texto dice se humilló a sí mismo hasta la naturaleza humana, claramente se está refiriendo a una naturaleza humana caída. El Adán no caído no sufrió las incursiones de la enfermedad. El Adán no caído, cuando no había pecado, eran los sanos, sus cuerpos con un vigor y una vitalidad, su mente, y pues ahí no habría incursión de enfermedad, de debilitamiento, porque toda enfermedad pues produce debilitamiento tanto físico como mental. Cuando la hermana Juay habla de esas corrientes nerviosas, eléctricas que van por todo el cuerpo, las enfermedades afectan esas corrientes eléctricas y van hasta la última célula, hasta el último extremo de nuestro cuerpo. Entonces, el Señor Jesús no hizo uso de esa vitalidad que tendría en su naturaleza divina, sino que se humilló a sí mismo hasta la naturaleza humana. Por eso Él puede ser nuestra piedra de apoyo. Hermana Él Génesis, tomó, señora. este texto es muy claro para confirmar lo que dijimos hace un rato con el hermano Joseph, que él nunca actuó en favor, o sea, utilizó su poder divino para vencer en la carne humana, como dice acá, dándole vitalidad y vigor sin decaimiento a la parte humana. O sea, él no lo utilizó, como usted ya no lo había dicho, y como ya lo habíamos dicho, que él nunca, ella siempre hace énfasis que él nunca utilizó su poder divino, o le dio vitalidad, ese poder divino le dio vitalidad y vigor a la parte humana.
lo hizo, sino que él dice, pero él se humilló a sí mismo en la naturaleza humana. Y aquí entre paréntesis hace la aclaración que Adán no caído no sufrió las incursiones de la enfermedad. Entonces, para todos los que dicen que Cristo tomó una naturaleza no caída, aquí ella hace énfasis que él tuvo todas estas debilidades, él tuvo todas estas mismas incursiones de la enfermedad, de la debilidad humana, pero aquí hace énfasis entre paréntesis en que Adán no caído no sufrió esas incursiones. Este escrito para los que dicen que Cristo utilizó su poder divino para poder vencer, eso no fue así. Adelante, hermano Carlos. No sé si iba a aportar algo, hermano Carlos. Adelante, hermana Argelia. Bueno, sí, en ocasiones a las que se refería nuestro hermano Joseph, en donde el Señor Jesús usó esa divinidad, hay una expresión donde dice que fulguró esa divinidad. Por ejemplo, cuando, a ver, en este momento no El recuerdo el exactamente monte de la, cuando, el monte de la transfiguración, sí, ¿sí? ahí Puede ser una, fue una. eh, cuando lo iban a apresar, que Bien. todos cayeron al suelo, ¿sí? Cuando purificó el Ahí, templo. cuando purificó el templo. Bueno, entonces sigamos con la que falta hasta 1885. 1887. Dice, Él tomó nuestra naturaleza sobre sí mismo para que Él pudiese experimentar nuestras pruebas y penas. Y conociendo todas nuestras experiencias, Él permaneció como mediador e intercesor delante del Padre. Él tomó nuestra naturaleza sobre sí mismo. De eso ya tenemos suficientes evidencias y debe quedar claro para nosotros el resto de nuestra vida. Tomó nuestra naturaleza sobre sí mismo para que Él pudiese experimentar nuestras pruebas y penas, que también lo dice Hebreos 2. Dice, por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, para extendernos su misericordia. Ahí nos está diciendo para entendernos, conociendo todas nuestras experiencias. Y de esa manera Él permaneció como mediador e intercesor delante del Padre. No hay absolutamente ningún ser humano que pueda ser mediador e intercesor. Ningún santo, por más especial que haya hecho, haya sido su vida aquí en la tierra, o como pues lo acostumbra hacer el sistema papal, de llenar el cielo de santos y de santas y de ponerlas como mediadores. El único mediador e intercesor delante del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no sé, hermano Carlos, y ya llegamos al año 1888. Sí, hermanita Argenis, llegamos a 1888, que es un año importante. Afortunadamente, las citas son tres nada más. Podemos avanzar en estos 10 minuticos, por favor. Bueno, bueno. ¿Qué fue lo que sucedió en 1888, hermano? Minneapolis, ¿no? En Predicación de la justificación por la fe. 1888 es un año especial, ¿no? En el adventismo. Quizás los hermanos puedan recordar qué tanto pasó en 1888, hermanitos.
¿Qué pasó o qué recuerdan que sucedió en 1888? La hermana Argenis menciona Minneapolis. Sí, El asunto, hermana Ángela, a ver, para, adelante. sí, el tema se predicó el tema de la justificación por la fe. Se hizo énfasis en la justicia de Cristo y en la naturaleza que Cristo tomó, en la verdadera naturaleza que Cristo tomó. Fue algo que predicaron los pastores Atellón y Wagoner. Hubo una gran división ahí. Muchos se fueron contra Wagoner y Atellón, mientras que la hermana Elena los apoyó y algunos pocos fieles. Entonces hubo aquí una gran división. El pueblo adventista no aceptó el tema de la justificación por la fe y ella en algunos escritos dice de que el Espíritu no fue derramado por eso, porque muchos, eh, digámoslo así, no quisieron aceptar esta maravillosa doctrina de la justificación por la fe y digamos que ellos hicieron énfasis en vencer el pecado, o sea que si nosotros podíamos vencer con la ayuda de nuestro amado Salvador, con su justicia, con sus méritos. Y bueno, algo así, hermanos, lo que recuerdo. No sé si Gracias, el hermano hermano. tenga algo más para aportar. Hermanita Gracias. Argenis. Muy bien, hermana Ángela. Algo importantísimo, ¿no? La Sí, ¿me justificación por la escucharon, fe. hermanos? Sí, claro que sí, la escuchamos. Hay algo también bien importante que sucedió en 1888. Adelante, hermanita Argenis. No recuerdo, hermano. Me acuerdo de Minneapolis. Bueno, a Sí, ver, yo lo recuerdo, hermano. el hermano, Hermana, eh, hermanito Jairo, escríbanos en el chat, escríbanos porque no le escuchamos claramente. No tiene señal. No tiene señal. Bueno, a ver, voy a mencionar, a ver, mi hermana Jimena, hermana Zoraida, hermana Mónica, hermano Joseph, José, hermanita María, Jorge Humberto, Estefanía, hermana Elisa, hermanita Olga, ¿quién? Hermanita Adriana, Anita López. ¿Qué más sucedió en 1888? Importantísimo. Mi esposa está echando ojo a los diagramas acá. A ver. Bueno, hermanos, si alguien sabe de mi hermanita Ángela o hermanita Genis, ¿alguien sabe? Creo que hoy voy Sí, a hermano. llorar. Sí, hermanita Ángela, adelante. Bueno, también se dio, digamos, el decreto dominical. Bueno, Ah, sí. Atellón fue al Senado Andrés. a debatir este tema con el senador Henry Blake, donde el señor no permitió que se diera por completo este decreto, aunque algunos fueron a las cárceles, pero el señor detuvo los vientos y utilizó a este gran hombre, Atellón, porque en ese entonces él era fiel, para debatir este tema, para hacer algo a contra de esa obligatoriedad de este edicto que se estaba llevando a cabo, pero obviamente pues fue allá solamente en los Estados Unidos. Muy bien, hermana Ángela. Bueno, son dos sucesos importantísimos, ¿no? Hay otros, pero estos dos son los más importantes, ¿no? Minneapolis, la justificación por la fe y el proyecto de ley dominical que se quiso aprobar en todo Estados Unidos, que solamente se aprobó en parte del proyecto de ley dominical. Adelante, hermanita Argenis. Bueno, 1888. Él dejó a un lado su manto real, vistió su divinidad con humanidad, descendió del trono real para que él pudiese alcanzar la misma profundidad del dolor y de la tentación, eso lo leímos en el anterior también, y pudiese levantar nuestras naturalezas caídas e hiciese posible para nosotros el ser vencedores. Entonces, aquí hay un texto para todos aquellos que están afirmando que nunca podremos
dejar de vencer, aquí está, dejar de pecar, y que están esperando que el Señor Jesús venga y en esa venida el Señor los transforme de pecadores en no pecadores. Entonces dice, y pudiese levantar nuestras naturalezas caídas e hiciese posible para nosotros el ser vencedores. Entonces ahí está la promesa que también está en Apocalipsis, en el capítulo 3, donde habla de al que venciere. Acá está diciendo que es posible para nosotros el ser vencedores. Y con la ayuda del Señor, con todos los recursos que el Señor pone a nuestra disposición, el Señor desea que obtengamos la victoria. Así de que aquí hay un texto para todas estas personas que afirman que no podremos dejar de pecar. Él vistió su divinidad con humanidad. Él descendió hasta la misma profundidad del dolor y de la degradación humana, para que Él pudiese elevar al hombre caído a un lugar de alegría y de pureza. Cuando la humanidad desciende hasta esa profundidad de degradación humana, la humanidad está en un lugar no de alegría, es un lugar, este mundo ya es un lugar logro, un lugar triste, un lugar donde no se ve más sino dolor y mucha miseria. Eso debiera llevarnos a nosotros a no apegarnos más a este mundo y a anhelar y trabajar para el pronto regreso de nuestro Señor, para que este lugar realmente sea transformado en ese lugar de alegría y de pureza que el Señor quiere establecer aquí en la tierra. Cuando Él dice que descendió hasta la misma profundidad del dolor, no solamente que Él experimentó el cansancio, el agotamiento, la debilidad, sino que dice que descendió hasta la profundidad del dolor y de la degradación humana, pero sin pecar, ¿no? Él sintió lo que es la degradación humana en su parte física. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué el Señor tomó esa forma, esa naturaleza caída? Para podernos levantar, para podernos dar la posibilidad de vencer y levantar nuestras naturalezas caídas. El que era uno, señora. Sí, hermana. Haciendo énfasis en estos dos escritos que usted acaba de leer, volviendo a lo del tema anterior, o sea, lo que estábamos hablando con el hermano Joseph, dos escritos que dicen vistió su divinidad, ¿sí? Con la humanidad. No dice Cristo se despojó de su divinidad o dejó de ser divino, sino que Él vistió su divinidad con la humanidad. Por eso Él nunca dejó de ser divino. Entonces, son dos escritos y obviamente pues hay muchísimos más escritos con estas expresiones, vistió su divinidad. Gracias, hermano. Sí, hermana, eso ya también por la misericordia del Señor, por su gran amor, tenemos muy claro esto, ¿no? Que es su divinidad se vistió con humanidad. Bueno, el que era uno con el Padre descendió del trono de la gloria en el cielo y nuevamente vistió su divinidad con humanidad, llevándose así él mismo al nivel de los débiles, de las débiles facultades humanas. En vestir esa divinidad con humanidad, Él se llevó a sí mismo ¿a cuál nivel? Al nivel de las débiles facultades humanas. Por eso, cuando estudiamos los términos, esos términos que son tan controversiales, que había que aclararlos para entender la carta Baker, esas susceptibilidades, esas debilidades con las que nacemos, ¿sí? Con esas mismas nació el Señor Jesús, que Él las controló y por eso no llegaron a ser depravadas,
ni se contaminó con el pecado. El mayor don que el cielo podía ofrecer fue dado para rescatar a la humanidad caída. El mayor don que el cielo podía ofrecer es el que el Padre diga, en el Evangelio de Juan diga, de tal manera Dios amó al mundo. Es ese maravilloso don de dar a su Hijo para que nos rescate, para rescatar a esa humanidad caída. Entonces, hermanos, ya vamos a completar casi 40 años en donde los escritos siguen en la misma unidad, en donde estos escritos nos dejan absoluta claridad de cuál fue la naturaleza que el Señor tomó cuando vino a este mundo. Muy bien, hermana Argenis, gloria a Dios por este estudio maravilloso. Hemos avanzado, como usted lo acaba de decir, desde 1852 a 1888, que es la época, parte de la época de la claridad en cuanto a la naturaleza caída que tomó Cristo, el Señor Jesús. Hemos avanzado muchos años, ¿cierto? Desde el 52 al 88. Nos faltan unos pocos años para llegar a 1894, que es el periodo anterior a la Carta Baker. Gracias, hermana Ángela, hermana Argenis, también a los que participaron en este estudio. Me gustaría, con la ayuda de Dios, solicitarle al hermano Joseph, si es tan amable, hermanito Joseph, en la próxima semana, continuar usted, por favor, con el año 1889, que es un año donde hay bastantes citas, ¿sí? 1889, 1890, para poder avanzar con este estudio. Hermanito Joseph, si es tan amable, nos ayuda usted con la lectura y el análisis y la dirección de esta parte, si es tan amable. Bueno, hermanos, no nos queda sino orar, darle gracias a Dios por este maravilloso material que ha llegado a nuestras manos, ¿cierto? Para poderlo estudiar, para poderlo analizar y compartir y, bueno, con oración estudiarlo. Si yo hiciera la pregunta a mis hermanos, a todos mis hermanos, independientemente de dónde estén, si yo hiciera la pregunta, ¿usted considera que el adventismo historicista tiene base o tiene un fundamento claro? No hay lugar a dudas en que Cristo tomó la naturaleza caída cuando vino. ¿Qué me respondería? Lo más seguro es que todos responderían que sí. No hay duda, no hay ninguna duda. Por eso lo que estamos estudiando es la época de la claridad, cuando nuestros pioneros adventistas creían una sola posición. Cristo tomó la naturaleza caída, sin ninguna duda. Hermanita Ángela, usted iba a opinar, adelante. No, hermano, que todos contestaríamos que no tenemos ninguna duda, unánimemente, porque Unánimemente. así debe de ser, hermanos. Así Hay que Gracias. todos material, iban en esa misma línea. No debe de haber una confusión, unos sí, otros no, uno hacia la izquierda y otro a la derecha. Entonces debemos ir todos unánimemente. No sé si me escuchan. Sí, claro que sí, sí, hermana, hermana. Adelante, hermanita Argenis. sí, hermano, hay material, evidencia escrita, evidencia del espíritu de profecía suficiente. 100 años es suficiente para no estar en ese mar de confusión en que está el mundo cristiano, ¿cierto? Y pues el problema aquí grave que yo veo es pues porque el adventismo corporativo y el adventismo
de otros, de los grupos, de algunos grupos de sostén propio, es el corporativo, pues que ha echado a un lado los testimonios. Y por eso pueden presentarse 1000 corrientes de las que se están presentando. Y con respecto a los testimonios que aceptan en los grupos de sostén propio, pues es que tal vez aceptan algunas cosas y otras no, o problemas de mal interpretación de los textos. Así es, hermana Argenis, hermana Ángela, muchas gracias. Vamos poco a poco. Hemos avanzado del 52 al 88. Nos faltan unos años, unos buenos años, porque recordemos que la época de la claridad son 100 años, ¿no? Hemos avanzado unos buenos años, pero nos faltan muchos años. Sin embargo, en esta primera parte estamos avanzando hasta la época el periodo anterior a la Carta Baker. Y ya llegará el momento, hermanos, de estudiar cuando la Iglesia tuerce su única posición y inventa otra definición, otra postura, ¿sí? La época de la confusión doctrinal en cuanto a la cristología. Bueno, hermanos, gracias por participar en el estudio. A todos mis hermanos, quisiera ir de rodillas para agradecer a Dios, pedirle el favor a mi hermano Sebastián, hermanito Sebas, un feliz sábado. Si es tan amable, usted donde se encuentra, dirigirnos en oración para poder terminar con el estudio de esta hora. Vamos a arrodillarnos, hermano. Oremos. Querido Dios y amado Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana de sábado que nos has concedido. Gracias porque en tu misericordia nos permites, como tu pueblo, venir a reunirnos y a estudiar, Señor Jesús, a continuar estudiando sobre la naturaleza de Cristo. Eterno Dios, gracias porque tú derramas mucha luz y has derramado mucha luz sobre tu pueblo, eterno Dios, durante todos estos años de la historia del adventismo. Desgraciadamente, tu pueblo camina en tinieblas porque sus pastores y sus guías no les enseñan el fundamento, la verdad sólida que los pioneros y que quienes han sido fieles durante el trasegar de todos estos años, quienes han sido fieles, han seguido y tú les has iluminado a través del espíritu de profecía y a través de los pioneros quienes dedicaron su vida al estudio de estas verdades para la eternidad. Ayúdanos a nosotros a atesorarlas en nuestro corazón y sé con nosotros durante el segundo estudio de esta mañana. Gracias, eterno Padre, por tus misericordias y por tus infinitas bondades para con nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Amén.